Hola, bienvenidos, buenos días a todos. En esta sesión del proyecto del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales, le damos la bienvenida al doctor Igor Guriev, profesor del Departamento de Estudios Multidisciplinarios de la sede Yuriria de la Universidad de Guanajuato. Vamos a comenzar con las preguntas referentes a su formación como profesor de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, y mi compañera Maite Quintana nos hará el favor de realizar las preguntas. Buenos días, doctor. Nos interesaría saber cuál es su profesión, qué ingeniería o preparación tiene. Bueno, originalmente mi preparación, la ingeniería o licenciatura tal vez es en electrónica. Soy licenciado en electrónica. Maestría, tengo preparación en láseres y técnica optoelectrónica. Y mi doctorado es en ciencias físico-matemáticas. Sin embargo, transcurso toda mi vida, desde verdad, desde la preparatoria. Me gusta primero como pasatiempo y luego en las cosas aplicadas. Veo que en el mundo real, en el mundo actual, no tienes nada que hacer sin programación. Entonces, hablando de investigación en física, la mayoría de, si es trabajo en laboratorio, tienes que utilizar el equipo que más seguro tiene parte de programación. Si quieres desarrollar algo en electrónica, los microcontroladores también se programan con un lenguaje con un ensamblador o un lenguaje de programación especial. Si quieres trabajar en investigación de vanguardia, podemos decir, ahí no tienes nada que hacer sin modelado. Modelado y su implementación en las computadoras también es programación. Entonces, transcurso todos mis estudios, prácticamente me encuentro en situaciones y en proyectos, he trabajado en proyectos donde por todos lados hay programación, 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 programación. Entonces, mm, tenía una experiencia como medio año programando en desarrollo de software con una compañía aseguradora en Estados Unidos. Ahí trabajábamos sobre creación de aplicaciones web en C Sharp. Mm, Fue bastante divertido al inicio, por lo menos, a estudiar unas cosas nuevas. Sí, después terminé mi doctorado y entré a trabajar a la Universidad de Guanajuato y pues aquí ya dejé de trabajar en esa compañía, obviamente. Em, pero aquí mismo también me encuentro en cada campo de trabajo, incluso cuando ya estoy estoy como haciendo cargo de director del departamento. Me ayuda muchísimo conocimiento en programación. Imagínense la situación cuando les mandan generar. La última vez me mandaron como alrededor de 100 constancias para un curso de inglés. Em, pues manualmente lo puedes hacer, insertar los datos al formato y guardarlo con el nombre correspondiente. Eso lo puedes hacer, no sé, en unas 3 4 horas. Ah, Usando programación, me salí ah, haciendo ese trabajo como en 15 minutos. Bueno, media hora para programar y 15 minutos después para realizar el trabajo. Entonces, veo que en cualquier campo de trabajo, en cualquier área, la programación queda como una herramienta principal
si la utilizas obviamente como digo, am, si la utilizas a propósito, a su propósito, obviamente meterse a programar cada cosa que estás implementando, aunque esa cosa puedes cumplir en 5 minutos y tardas una hora en desarrollar el algoritmo o en script, eso obviamente no tiene caso, pero si lo previenes bien, si lo calculas bien, yo que en cualquier campo de trabajo, no digo solamente de campo científico o de educación, pues en cualquier campo lo puedes, y lo estoy utilizando, sí, su programación. Bueno, en diferentes lenguajes, no puedo decir que prefiero un lenguaje y no me gusta algún otro lenguaje, pero ahí es la cuestión, nada más empezar y ya. A ver, no sé si contesté a la pregunta o alguna más duda en referente a esto. Sí, contesté la pregunta, muchas gracias. ¿Y qué lo llevó a estudiar esa profesión? ¿Qué me llevó a estudiar? ¿Qué? La profesión que mencionó. Ah, a la profesión. Ujú. Ah, bueno, bueno, si hablas de ciencias físico-matemáticas o, ¿sí? Ok, de verdad desde niñez me gustaba, me interesaban las cosas de por qué funciona así el mundo, por qué es así, por qué no es de otra manera. Pues cualquier cosa física que ocurre o cualquier investigación en física que me ocurre, pues me encanta mucho. Ahora también, cuando ya tengo un hijo, cualquier pregunta que le ocurre en relación por qué hacen ruido los cables de alto voltaje, por qué está flotando esta cosa, por qué están volando los globos, por ejemplo. Pues cualquier de esta cosa es mucho más interesante y mucho más divertido contestar con un sencillo experimento, porque es mucho más demostrativo. Pues yo digo que desde que fui el niño, me gustó mucho física y ver esas cosas de por qué y cómo funciona el mundo, y pues escogí este campo. Mm, Y pues matemáticas, obviamente matemáticas como también herramienta universal para cualquier ciencia, pues, en particular en física, mm, en física teórica, en física descriptiva es pura matemáticas. Sí. ¿De qué institución ingresó? Am, mm, Primero, bueno, en licenciatura y maestría estudié en la Universidad Nacional de Radioelectrónica en Kharkov, y en esa misma ciudad entré y terminé el doctorado en la Universidad Nacional de Karasin. Son dos universidades bastante grandes. Una Universidad de Karasin es una universidad de las más viejas en Ucrania. Tiene, si no equivoco, bueno, seguramente más de 100 años, pero probablemente más de 140. Eso no quiero mentir, pero es una universidad clásica, una universidad vieja. Y todavía de verdad se quedaron hasta ahora, se quedaron todavía los profesores ahí con conocimiento y con las maneras de educación así clásica. Eso de verdad, mm, el ambiente de la universidad clásica es algo impresionante. ¿Nos podría platicar qué tipo de trabajos ha realizado? Aquí en la universidad, Sí.
o en general uno que desea su mayor agrado? Bueno, en la universidad, como cualquier profesor de la Universidad de Guanajuato, tenemos que cumplir con tres tipos de trabajo. ¿Sí? Es docencia, extensión e investigación. ¿Sí? Sí, prácticamente dedico el tiempo, bueno, como todos, dedicamos tiempo realizando esos tres tipos de trabajo. Docencia, obviamente. Estamos dando clases necesarias para el programa educativo. En investigación, yo me dedico en modelado, bueno, en propagación de las ondas electromagnéticas en los espacios como fibras ópticas. ¿Sí? Para eso también implemento las cosas de programación. Sí, y para extensión, principalmente, pues estamos promocionando la carrera, estamos participando en programas de difusión, estamos dando tutorías a los estudiantes, estamos, am, ¿qué más? Pues asesorando si algún estudiante quiere entrar a un concurso. Normalmente le piden que tienen un asesor. ¿Sí? Entonces, con mucho gusto les apoyamos en esto. Eh, Buscamos y apoyamos también a los cursos, a los talleres que estudiantes están tomando. No olvidamos, obviamente, a educarnos a nosotros mismos. Pues dedico mucho tiempo, de verdad, dedico en la tarde-noche para autoeducación. Eh, a mí me gusta, como me gusta programación de dispositivos móviles, pues estoy inventando algunos pequeños proyectos y realizando en forma de pasatiempo, pero eso me sirve mucho después, incluso para las materias que estoy dando de programación. Entonces, esos tipos de trabajo, aquí lo que de verdad, lo que me gusta mucho en ese tipo de trabajo en la universidad es que el trabajo es mm, muy diferente. No hay solamente una actividad. No tienes que venir y dar 8 horas de clases y después vas a descansar. O por otro lado, pues vienes y es pura investigación. Mm, Puede ser que es algo que ese concentrado tiene probablemente más eficiencia de salida. Sin embargo, en punto de vista psicológico, es más fácil, sí, más fácil a trabajar si tienes diferentes actividades. Si tienes, por ejemplo, 2 horas o 4 horas de clases, luego puedes dedicar tiempo a investigación, luego puedes platicar con estudiantes, pues me gusta mucho platicar con ustedes cuando me preguntan. Desafortunadamente, eh, cada, cada semestre, bueno, cuando entramos a pandemia, ya me preguntan menos de menos, no sé qué tanto con otros profesores, pero yo veo tendencia desafortunadamente así y ojalá que vamos a regresar, vamos a implementar este regreso gradual que nos está prometiendo Rectoría General a partir del siguiente semestre y pues nos animamos un poco más, incluso para preguntar a los profesores. Pues esos tipos de trabajos. No sé si quieren preguntar algo en específico, si les interesa algo más profundo o contesté la pregunta. Dijo que le gusta hacer proyectos como más de aplicación móviles. Ujú, Ha hecho, ¿nos podía platicar uno de los que ha realizado sobre aplicación móvil? ujú. Am, pues
entre menos pirateo que he realizado. A ver, bueno, el proyecto más grande que he realizado no es solamente móvil, pero es el proyecto de, bueno, no tal cual de casa inteligente, sino de relación o conexión de mi casa inteligente con el servicio de Google Home. Eso fue un proyectote grande en cuestión de investigación, porque empecé a investigarlo desde cero y pues hay un montón de servicios, protecciones, protocolos, seguridades, servicios web en particular que hay que implementar. Entonces sí, eso fue un proyecto que me tardé en implementar como un mes alrededor, pero sí me funcionó. Así de puras aplicaciones móviles, me interesó mucho y pues como no quedó muy popular o muy entendido probablemente por la comunidad, eh, he realizado un proyecto de proyección de la pantalla de la pantalla de computadora a la pantalla virtual del teléfono. Pues prácticamente que pones, ay, aquí tengo, se va a caer una cosita. Ya. Que pones el teléfono a un tipo de gogles, bueno, no son gogles virtuales, es puros lentes, una cajita. Entonces pones el teléfono allá y lo que veas es la pantalla de tu computadora proyectada a las superficies tres-dimensionales y con el servicio de Google Virtual Reality, cuando haces movimientos de la cabeza, te está también girando esas superficies. Entonces, prácticamente puedes proyectar la pantalla a las superficies enormes y puedes de manera así detallada investigar qué está pasando. Eh, el proyecto fue bastante divertido para realizarlo, porque incluso además de la aplicación móvil, incluye también una parte del servidor de la computadora, porque esa parte tiene que mandar la información al teléfono celular. Entonces el servicio en el teléfono lo recibe y lo proyecta a esas superficies. Pues me parecía bastante interesante. Hasta lo subí a Play Store, pero pues probablemente por el nombre que no le pude dar el nombre llamativo y por otro lado el nombre único, si lo llamaba, es el problema de verdad. Si lo llamaba, no sé, Virtual Reality Screen, ya existían un montón de aplicaciones que se llamaban de manera parecida. Obviamente no implementaron esto, no existe la aplicación que implementan esto, eh, pero mi aplicación se perdía entre esas aplicaciones y si le daba un nombre así, eh, el nombre único, que sí podría ser buscado en Play Store, ese nombre fue tan largo que probablemente no aparecía. Entonces, bueno, prácticamente faltaba la promoción de esa aplicación, pero yo nada más mm, lo hice por diversión, no por vender. De hecho, lo publiqué ahí gratis, nada más para poder probar y para ver las opiniones de la gente, pero digo que ahí no jaló. Eh, pero fue un proyecto interesante en mi punto de vista. Y además de que ahora están mucho desarrollando incluso los videojuegos para realidad virtual, nos podría servir algo como mm, eh, para esas aplicaciones. O incluso, no sé qué nos está esperando en futuro de los dispositivos móviles.
pero lo más probable que va a ser algo con la realidad virtual. Como que ahora no jaló mucho, incluso por su precio. El dispositivo que salió hace bastante años, creo que hace 10 años salió este Google Glass, que tenían los lentes, pero con una pantallita y aquí proyectaba como realidad aumentada. Pero yo que por su funcionalidad, esos Google Glass costaban y siguen costando alrededor de 20,000 y no se bajó su precio. Yo supongo que es porque adelantaron a su época, igual que pasó con las tablets, que los primeros tablets salieron de Microsoft o de Nokia, no me acuerdo, creo que de Nokia, en el año 2000 y solamente en el año 2010 arrancó o explotó ese mercado. Entonces probablemente con eso va a ser igual, pero digo que es interesante ahora intentar o empezar a entrar a este mercado de desarrollo de realidad aumentada, de realidad virtual por estar preparados cuando ya entra todo al mercado. ¿Qué más puedo mencionar de interesante? Tenía una aplicación, ahí en el techo tengo un telescopio, entonces hice una aplicación que prácticamente es un servidor web implementado en teléfono celular. Entonces lo monto con una montura especial, lo monto al telescopio. Entonces, para no estar siempre allá en el techo, porque incluso los mosquitos te matan en la tarde, es horrible. Entonces puedes montar el teléfono y desde una sola aplicación, conectándose de la computadora, puedes ver qué está grabando la cámara y puedes controlar el motor de seguimiento por si ves que está muy retrasado el telescopio, puedes aumentar tantito la velocidad. O si ves que está adelantando, entonces puedes disminuir la velocidad. En el futuro, de verdad, empezamos un proyecto con un estudiante de seguimiento automático. Entonces, analizando la imagen que está dando el teléfono, automáticamente controlar la velocidad del motor. Podría ser también el resultado bastante interesante. De esos tipos de proyectos, yo que desde lo más sencillo y hasta algunos proyectos, como les comenté, bastante complicados, complejos, mm, es, eso es lo que me gusta. Y de verdad no son puros proyectos de los teléfonos móviles, la mayoría de los proyectos son híbridos, incluyen programación de parte web, de parte de servidor, incluye una parte de aplicación móvil y a veces incluye también una parte de Internet de las cosas. Entonces, todo esto interactúa entre sí y finalmente salen resultados bastante interesantes. Así es. Aquí nos comentan cuál es la aplicación. Podremos difundirla en los canales de este proyecto y club de programación. Bueno, de las que desarrollo yo, Sí. sinceramente no los desarrollo para difundir. Bueno, para crear una aplicación terminada ya para vender. eh, Desafortunadamente, ahora con el cargo administrativo que tengo, yo no tengo tiempo para dedicarlo, porque hay que diseñar la interfaz, hay que implementarla, hay que depurar muy bien en diferentes dispositivos, hay que corregir todas las imperfecciones y después de esto ya empezar a promover esta aplicación. Entonces, pues les agradezco mucho, pero desafortunadamente
Como les comento, es más de como pasatiempo o autoeducación. El fin no es ganar dinero en esto. Desafortunadamente, por las leyes que tenemos, sí podemos tener, además de actividades en la universidad, sí podemos abrir un negocio, decimos, pero en este caso los impuestos se elevan tanto que el negocio debe ser de muy profit para poder ganar algo. Entonces, hacer tal cual un negocio para ganar dinero o desarrollar las aplicaciones para cobrar por esas aplicaciones, yo sinceramente no veo. Con mucho gusto, si a alguien les interesa, pues con mucho gusto puedo asesorar, ¿sí? Incluso podemos llevar hasta el final un proyecto. Con eso les apoyo con mucho gusto, pero para promocionar mis aplicaciones, pues les agradezco, pero desafortunadamente no tengo algo desarrollado hasta este nivel donde ya hay que promocionarlo. Hace rato mencionó que imparte clases de programación en el DEM. ¿Nos podría platicar qué materias son las que ha impartido como docente académico? ¿Qué pregunta fue? ¿Qué materias? ¿Qué? ¿Son las que han impartido Ah, como sí, docente? sí. ¿Qué materias este semestre o en total? Las que acostumbra, bueno, que le dan de programación. Lo que pasa es que, miren, ahí funciona, ¿cómo se llama? Ay, no, de nuevo. em, la asignación de carga docente, así, no depende de lo que quiere el profesor. A algunos profesores no les gusta esto mucho. Bueno, a mí tampoco, pero ya me acostumbré. De verdad, y muchos profesores ya están acostumbrados. Las necesidades de programa educativo es lo que prácticamente vale cuando nos están asignando la carga. Pues por esto, en total, por todo ya trabajo, voy a cumplir 11 años trabajando en la universidad. En estos 11 años estuve dando en total, pues para no engañarlos mucho, más de 40 materias diferentes, y incluso obviamente materias de programación, pero nos asignan de verdad de todo, empezando de área básica, de matemáticas, de mecánica, química, física, obviamente programación, y pues por ahí hasta las materias de especialidad, obviamente teniendo en cuenta la experiencia y las posibilidades del profesor. Por ejemplo, a mí nunca van a asignar una materia de gestión porque no sé nada de gestión empresarial, pero las materias técnicas, digo que el rango de las materias que estuve dando es enorme y probablemente en cuestión de eficiencia sería bien que un profesor seguiría dando una sola materia o no sé, le asignan 5 materias y toda su vida estaría creciendo y aumentando sus posibilidades de profesor. Sin embargo, porque tenemos muy pocos profesores, am, nos toca, cada semestre nos tocan diferentes materias. En cuestión de programación estuve dando desde, creo que se llama introducción, ya no me acuerdo cómo se llama esa materia, introducción a tecnologías de información, que es la primera, que apenas los chicos entran a la universidad y hay que enseñarlos a programar. Y pues hasta las materias avanzadas, y en maestría, por ejemplo, para el próximo semestre me asignaron desarrollo ágil de software, que prácticamente ya no es tanto de programación,
sino de técnicas de trabajo en grupos, en desarrollo de software en grupos, como por ejemplo sprints, como, ¿sí? Entonces hay que trabajar con los sistemas para organizar esas reuniones y todo. Entonces, yo el rango de las materias que nos asignan es muy amplio. Sí. Volviendo a Ah, su preparación académica, ¿qué hizo cuando egresó de la universidad? mm, Otra vez. Ah, Regresando a lo que nos comentó cuando estaba estudiando, ¿qué hizo cuando egresó de la universidad? Cuando egresé de la universidad, Ujú. me entré inmediatamente a maestría y después creo que trabajé un año así dando clases y después entré al doctorado. Pero prácticamente entrando a licenciatura estuve en la universidad hasta que salí del doctorado. En vacaciones, de verdad, en vacaciones me dediqué trabajando de albañilería en Ucrania, allá, así. ¿Qué le inspiró a estudiar una maestría? Mm, Otra vez, ¿Qué le inspiró a estudiar una maestría? ¿qué, qué materias o qué? ¿Qué le inspiró a estudiar una ¿Qué me maestría? inspiró? ¿Qué Sí. me inspiró? Mira, desde licenciatura, desde segundo, sí, desde el segundo año de licenciatura. Ahí era un profesor, trabajaba un profesor ya grande y nos daba una materia de química y prácticamente lo que hacía en su materia es buscaba los talentos en cuestión de, pues así, si hay un estudiante que quiere hacer investigación, lo mandaba, pues vete a conocer un laboratorio allá, pues ahí están trabajando sobre óptica, sobre investigaciones, a ver si te animas. Y pues yo y mi compañero ahora también, ya, bueno, conmigo terminó el doctorado y fuimos desde el segundo año de licenciatura y ya trabajábamos en el laboratorio sobre modelado en óptica. Y pues saliendo de licenciatura, naturalmente ya queríamos continuar porque ya teníamos bastante conocimiento en nuestras áreas donde trabajábamos. Él trabajó en física de semiconductores y sigue trabajando. Ahora de hecho está en Australia ya trabajando en pura investigación y yo trabajé en modelado de estructuras ópticas que se llaman cristales fotónicos. Sí, entonces naturalmente terminando licenciatura nos interesó entrar a maestría. De hecho, fuimos los primeros dos estudiantes de programa de maestría que se abrió allá en la universidad, en nuestra universidad. Bueno, en esa especialidad obviamente eran ya otros programas desarrollados, pero en particular en óptica y física perdón, de láseres, fuimos los primeros dos estudiantes. Y obviamente, pues digo que cuando entras a este mundo de investigación es como droga, ya no quieres salir, ya ves que Am, primero, que ya tienes conocimiento profundo después de unos años, ya estás enterrado en tema y ya estás prácticamente, ya ves que eres un experto. Y ese sentido, imagínate saliendo de licenciatura, te sientes un experto en un tema, ¿sí? Donde prácticamente ya en el año 2004 fui a mi primer congreso internacional y ahí es de verdad el sentido cuando te preguntan de algo de tu tema
y ves que es un doctor, no sé, de 50, 60 años, y te pregunta y le contestas, y se queda así, pues sí, se queda muy satisfecho con tu respuesta, y ese sentido de verdad es algo que te eleva, y después quieres profundizar, quieres seguir, quieres ya, este, quieres tener más, ¿cómo se llama? Más alcances en este campo. Entonces, por eso prácticamente aquí tenemos también las posibilidades para estudiantes. Tenemos excelentes concursos de creatividad, tenemos veranos de investigación. Entonces, entrando a un a un proyecto de veranos, no significa que al terminar el proyecto ya se acabó. Al contrario, es la posibilidad para continuar. Entonces ya en eso, bueno, eh, pueden ser 2 meses, sí, trabajando en ese verano, pero eh, algunos estudiantes que trabajaron conmigo dijeron, pues yo entiendo que no tengo mucho conocimiento, ¿puedo empezar antes? Pues, con mucho gusto. Entonces trabajaron más de medio año en un proyecto y posteriormente dijeron, pues ya somos expertos en eso, entonces, ¿por qué no continuar? ¿Sí? Pues desafortunadamente ahora no es muy popular el tema de desarrollo de tesis de licenciatura. Ya es mucho más fácil como obtener el grado de otras modalidades. Sin embargo, si planean trabajar en educación, si planean trabajar en investigación y quieren entrar a maestría, es muy recomendable tener desarrollado una tesis en licenciatura. De verdad, no tarda mucho y no es tanto trabajo como piensa uno ah, que, perdón, que es trabajo de pura escritura, que tengo que hacer muchas cosas y es muy aburrido. Pues sí hay parte de esto en cualquier trabajo. ah, bueno, muy pocos trabajos donde no tienes que hacer, decimos, reportes, o no tienes que hacer o presentar tus resultados. eh, pues, pero si quieres trabajo de alta calidad, de todas maneras te encuentras en esto. Y si ya tienes experiencia en de trabajo en los proyectos, si ya tienes experiencia de trabajo sobre las tesis, eso tienes una gran ventaja, incluso cuando quieres entrar a maestría y más bueno, al doctorado, de verdad no puedes entrar. Bueno, técnicamente sí puedes entrar sin maestría. Hay maneras, pero no es nada recomendable. De verdad, mm, es muy arriesgoso entrar al doctorado mm, incluso para el asesor, si el asesor no conoce las habilidades del estudiante y si el estudiante no conoce o no trabajó nunca con el profesor. Perdón, tengo que tomar algo. Sí, porque en doctorado el tiempo de trabajo es alrededor de 4 años y en esos 4 años tienes que hacer investigación, publicar un artículo de alto nivel en una revista del índice CONACYT y tienes que desarrollar tesis. Y además existen clases, existen otras actividades, tienes que asistir a congresos, tienes que ir a una estancia de investigación y todo eso, 4 años, para eso es muy poco. Si no tienes nada em, como ya preparado desde antes, hablo de conocimiento, entonces el doctorado es casi imposible. Obviamente, si ya trabajaste sobre algún proyecto, si ya trabajaste sobre tesis en licenciatura, en maestría, es totalmente otra cosa. Sí.
¿Cómo fue su experiencia en su primer congreso? Como les comento, bueno, en mi primer congreso fue, hasta ahora me acuerdo de ese congreso, fue en Yalta, no, ay, Alushta, se llama Alushta, es una ciudad en Crimea, en 2003, los gané, dije que en 2004, es 2003. Trabajé eh, sobre el cálculo modelado, tal vez, de índice de refracción efectivo en una fibra de cristal fotónico. Entonces, ahí obviamente no he presentado no daba una plática, no daba una conferencia, lo presenté en un póster. Sí, entonces, ahí participé en la sesión de pósters, pero de verdad me pareció mm, que es más trabajo presentar un póster, porque ahí tienes que estar como 2 horas durante la sesión de esos pósters y finalmente cada interesado que es, bueno, en esos congresos pequeños donde participan 200 300 personas, ya conoces a todos. Entonces cada uno, incluso nosotros les apoyamos porque fuimos también organizadores, les apoyamos en parte técnica, entonces nos conocían toda la gente. Pues obviamente cada de esos cientistas eh, piensa que, pues, ok, ya lo conozco, voy a preguntarlo de su trabajo. Entonces prácticamente tienes que presentar tu trabajo, no sé, 10 15 veces en vez de hacer una conferencia y pues contestar a las preguntas. Pero sí, de verdad me gustó mucho este, cómo fue todo esto. Incluso yo que fue mi primera experiencia en el Congreso Internacional, conocí a mucha gente de las mejores, de los mejores cientistas en esta área, en óptica. Ah, el lugar, Alushta, es una ciudad turística en Crimea, donde prácticamente es el mar, es naturaleza, y además nos pagaron todo, porque pues como fuimos los estudiantes y además organizadores de este evento, pues nos rentaron la casa, bueno, para todos una casa, pero de todas maneras fue bastante cómodo y todo. Sí, bueno, a cuestión de, por ejemplo, salir al mar, no teníamos tiempo por cuestiones organizacionales, ¿sí? Como hicimos soporte técnico y resolvimos los problemas y todo. Pero sí, fue así mi experiencia en el Congreso. Pero obviamente antes de presentar el trabajo en el Congreso, también yo lo veo muy importante en este caso implementarlo antes de ir al primer congreso, que dentro del laboratorio, entre nuestros compañeros que trabajamos en ese momento, en total con 6 o 7 compañeros en un laboratorio, entonces ahí organizábamos mini conferencias donde cada semana prácticamente te dijeron, ok, esta semana te toca presentar tus avances en el trabajo. Entonces ya los presentan, ya te preguntan y te preguntan duro porque es tu asesor y tu asesor tiene que saber, tiene que ver tu conocimiento y pues ya no son tan amables. eh, y después de esa experiencia de que te cuestionan tanto y incluso te regañan si haces mal trabajo o equivocas algo muy fuerte. Entonces, después de esto, las preguntas amables que hacen investigadores europeos o investigadores de Estados Unidos, de verdad, las contestas así, muy fácil, sin problema. Porque en cuestión de congresos,
Los más duros que me tocaba fueron los congresos en Rusia. Los investigadores rusos son muy estrictos, muy directos. Pues si ven que, o si piensan, un profesor grande piensa que ya lo vio, tu ecuación que estás aquí obteniendo, ya lo vio en un libro, así te dice que ese trabajo no vale nada, pues eso lo vi en libro tal, y pues, ay, y hay que explicarle que no es así. Eso psicológicamente es una preparación bastante fuerte, pero por otro lado también es una experiencia. A ver, no sé si contesté a la pregunta o les interesa algo más en esta cuestión. Ah, ¿Tienes micrófono apagado o no me estás preguntando nada? No, es que no lo podía encender, perdón. Ah, Eh, Le quería preguntar, ¿por qué medio se graduó? ¿por qué medio me gradué? Ujú. Am, ¿Con qué modalidad o Si fue por tesis, por examen. Sí, mira, en escuela, bueno, en la universidad donde yo estudié, bueno, prácticamente en todos estudié en universidades, se quedó todavía a partir de la Unión Soviética, el protocolo muy preciso y muy estricto de educación. Entra un grupo de alumnos, decimos, no sé, 30 alumnos, entran a estudiar a la carrera. Ahí, primero, no tienen tres oportunidades. Una oportunidad, y si repruebas una materia eh, y tienes alguna razón o alguna justificación, te pueden retrasar un año y puedes seguir continuando con otro grupo. Si no tienes justificación, sales de la universidad. No tienes tres oportunidades. Por eso, de 30 estudiantes que entraron en nuestro grupo, salieron después de 4 años y medio, si me acuerdo bien. Salieron 26. Entonces, abandonaron solamente 4 estudiantes. Am, el proceso de titulación empieza al inicio del último semestre. Si alguien todavía no tiene o no sabe con quién trabajar, les asignan los asesores de tesis. Nosotros obviamente ya que trabajamos en laboratorio, ahí nos quedamos. Entonces, medio año tienes para desarrollar tu tesis, ¿sí? Y después de este medio año, nos asignaron para 26 personas, como 3 días, algo como 3 días. Eh, ya no me acuerdo bien, de verdad, eso fue hace 15 años, pero vamos a decir 3 días. Y durante esos 3 días se junta todo el departamento, no nos asignan como aquí tres sinodales, ¿no? Se junta todo el departamento y por cada estudiante teníamos para tesis de licenciatura 15 minutos para presentar su tesis. Entonces, ahí estamos formando en el pasillo, llega tu turno, entras, abres este, tus pósters con la información, presentas tu trabajo en 10 minutos, 5 minutos te preguntan, libre, siguiente, y así, es prácticamente a fuerzas, en 15 minutos tienes que presentar tesis y contestar a las preguntas. Ah, por eso digo que no existía ninguna otra opción
sino titularse por tesis. Yo que para mí, a mí no costó nada de trabajo porque como ya tenía mucha experiencia en preparación de trabajos para congresos, para eso, y incluso tenía mucho ya material preparado. De verdad, yo me dediqué ese tiempo, medio año, ayudando a otros compañeros con sus tesis. Pues mi tesis yo la hice en una semana y ya. Pero yo que así fue. Yo que el proceso de titulación y de educación en Ucrania es muy diferente del proceso en México. Y de verdad me parece que es más eficiente, porque yo que de 30 personas que entraron, 26 llegaron, otras dos retrasaron por un año y se titularon el próximo año. Entonces, la eficiencia es enorme, de la eficiencia terminal, si hablamos. Y yo les puedo decir que entre esas personas que salieron conmigo, em, por lo menos cuatro eran deportistas. Entonces, prácticamente los tenían solamente para presentar la universidad en rugby, en fútbol, en básquet. Entonces, yo de conocimiento tal cual tenían muy bajo. Sin embargo, presentaron su tesis y bastante digno. Entonces, en 5 años sí aprendieron bastante. Ya sabían cómo funciona un láser, cómo armar un arreglo óptico. Pues sí, de verdad, fue bastante impresionante. ¿Cuál fue su mayor reto en su formación como estudiante? Mayor reto. mm, ah, Sí, nuestro mayor reto de todo el grupo fue aprobar una materia de física, porque era una maestra ahí corrupta y pues, bueno, que corrupta, directamente nos dijo, tienen que pagar para aprobar la materia así. No pagar por materia, sino pagar por cursos, por asesoría, así, la llamaba cursos de asesoría. Y como varios de nosotros, como vivimos en pobreza allá, e incluso estudiantes que no tienen nada, nuestra beca fue alrededor de 200 pesos mensual. Entonces ni de esta beca podrías cubrir esa asesoría. Eh, entonces sí, batallábamos mucho. Yo presenté examen de física. eh, si no mal recuerdo, como 3 veces y la probé mm, no con calificación más alta posible, no con baja, y el compañero que ahora está en Australia, primero la reprobó y después aprobó con mínimo, con la calificación mínima. Y después de verdad sufría por esa calificación entrando a maestría, porque no le dejaron entrar porque tenía esa calificación baja. Posteriormente, cuando conocieron en qué materia fue y quién nos daba esa materia, sí, ya le dejaron entrar, porque todo el mundo sabía de esa profesora. Pero sí, Diego, el mayor reto fue desafortunadamente eso. Pues, como les comento, siempre desde niñez me gustaba física, y entonces tener problemas con física es lo menos que esperaba. Entonces me pegó hasta psicológicamente. Eh, pues yo sabía porque salí de preparatoria de una clase de estudio profundo en ciencias físico-matemáticas. Entonces yo pensé que tengo preparación en física hasta mayor que la profesora por la manera que ella daba clases, por la manera o por material que nos daba. Y con eso nos hizo sufrir, de verdad.
Yo presenté 3 veces su examen. Lo demás, de verdad, yo, como por mi manera de estudiar, yo estudio las cosas muy rápido. Después, igual rápido los puedo olvidar, desafortunadamente. Entonces, otra cosa que practicaban en la universidad y hasta ahora están practicando son exámenes automáticos. Entonces, si participas mucho en clases, si entregas en tiempo todas las prácticas, si te ve activo y te conoce el profesor, en vez del examen final, nada más te pone calificación final y ya. Entonces, para no perder su tiempo. Pero en este caso, de esas materias que aprobé automáticamente, de verdad no me acuerdo nada. Así es. Creo que eso nos pasa a todos los estudiantes. Ya para cerrar este cuestionario, ¿qué recomendaciones tendría para los estudiantes que inician en la parte de programación? Uf, mm, mucha práctica. Eso es lo más importante. Si piensan que pueden estudiar programación teóricamente, no es cierto. Sin sentir así, sin escribir los códigos, muchos códigos, no se puede estudiar programación. Probablemente a niveles más altos, les recomendaría, no sé, entrar a estudiar varios lenguajes. Eso sí, siempre les puede servir. Solamente así para conocer, para no asustarse si les dicen, pues, eh, vamos a hacer ese proyecto en Python o vamos a hacer ese proyecto en Kotlin, vamos a hacer ese proyecto en Java, para no asustarse de esos lenguajes. Pues, entre más lenguajes conocen, entre más lenguajes saben programar, menos batallan para estudiar algo nuevo. Ahora, por ejemplo, pues en mi experiencia, yo puedo estudiar un lenguaje de programación nuevo en menos de una semana, solamente porque no existe nada novedoso. Se cambian los nombres, se cambia poquito el sintaxis, pero tal cual, eh, mm, todo está variándose en detalles. Pero para los que apenas están entrando a programación, están adquiriendo sus primeros conocimientos en programación, es mucha práctica. Así, y no copiar, pegar, porque obviamente ahora con internet siempre se puede encontrar el código en, no sé, en Stack Overflow o en un libro. Copiar, pegarlo, corre, ok, ya, bien. No. Hay que teclearlo, hay que correrlo, si no sale, depurarlo. Y con eso, con esa experiencia, entre más, mejor. Bueno, para cerrar con la sesión, le damos las gracias al doctor Igor Guriev, profesor del Departamento de Estudios Disciplinarios de la sede Yuriria de la Universidad de Guanajuato, por habernos permitido llevar a cabo la entrevista. De igual forma, le damos las gracias a todos los invitados que estuvieron presentes y a mi compañera Maite por haber guiado la entrevista al doctor. Por otra parte, se les invita a la siguiente sesión que tendremos a la 1 de la tarde con el doctor Giovanni Hernández, quien nos hablará de sus experiencias laborales y académicas. Pues sin más por el momento, eso es todo. Espero tengan un excelente día. Gracias. Gracias por escuchar y pues estamos aquí a sus órdenes por cualquier otra cosa. Hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego, doctor.